presentación. Después de lo que la doctora María Isabel Purín les ha conversado sobre el periodismo digital, yo quiero ir aterrizando en algo que es muy promocionado pero muy poco utilizado. ¿Por qué? Porque son pocos los recursos y poca la gente que se mete a este tema del periodismo inmersivo. Existe la denominación de periodismo inmersivo en el periodismo tradicional. Y el periodismo inmersivo, el periodismo tradicional, tiene que ver con las técnicas de investigación cualitativas, que es básicamente hacer observación participante dentro de una comunidad. Toda la gente, la mayoría de reporteros que han ganado los premios Pulitzer son reporteros que han ido a estar metidos en la historia, conversando y conviviendo con la gente para extraer esa información y generar un texto. Uno de los casos más importantes y más destacados es el de Gay Tales, el fundador del nuevo periodismo. Él tiene un libro sobre la mafia y que a partir de ese libro sobre la mafia se crea la serie Los Soprano. ¿Alguien de ustedes ha visto la serie Los Soprano de los mafiosos de Nueva York? Es una serie ¿por qué viene a cuento esto? Porque el Tony Soprano, que hace de Tony Soprano, murió hoy en la mañana, un gordo maravilloso actor, y él encarna a la segunda generación de mafiosos de Nueva York. Pero esa historia que se grabó para televisión, una serie de televisión en los años 90, se investigó en los años 60. Gay Tales investiga todo eso en los años 60 y tiene un maravilloso libro, pero eso es periodismo de inmersión. Para tener ese texto, Gay Tales trabajó durante más de 2 años metido en la mafia neoyorquina, conociendo a todos. Entonces eso es periodismo de inmersión. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, con internet y con el multimedia, tenemos una inmersión distinta. ¿Cuál es esta inmersión? A mí me gustaría, hasta que termine de cargarse este video. La inmersión que tenemos ahora se da principalmente con todos los dispositivos multimedia que nos generan nuevas sensaciones y nuevas sensorialidades. Ustedes juegan Xbox, ustedes juegan en el Nintendo Wii. Eso es una forma inmersiva de participación. La interactividad es inmersión. Cuando nosotros, María Isabel, Hernán y yo, que venimos de la sierra y venimos a estos climas que son más ricos, venimos a una inmersión. No solamente cuando hace más calor, una inmersión en el sudor, sino una inmersión en la cultura. Eso, lo mismo que hizo Gay Tales con su observación participante y casi que estrecha relación con los mafiosos neoyorquinos, la hacemos ahora con los medios digitales y con las herramientas digitales. Entonces, cuando nosotros jugamos un juego de video, no solamente tenemos una relación indirecta con esa pantalla, sino que la hacemos propia. Nosotros proyectamos nuestra identidad en ese juego. Yo soy de la generación del Pac-Man. Yo jugaba Pac-Man en una de estas mesas, así igualita. Eran cafés y la pantalla estaba aquí, incrustada, y tenía una palanca. Los sitios se llamaban Los Cosmos, y esos eran unos antros de perdición. Los padres no nos dejaban ir allá.
nosotros teníamos que robarnos un poco de plata para ir a comprar las fichas en los Cosmos. Y ahí pasábamos, porque eso era de pandilleros. Pero claro, cuando nosotros jugábamos, nosotros éramos el Pac-Man, que iba comiendo las galletitas, y cuando el Pac-Man moría, no se moría el Pac-Man, nos mataba. El fantasma nos mataba. O cuando estábamos en el Atari, jugando con la bolita, con la rueda, nos moríamos, nos estrellábamos. Y lo mismo hacemos ahora con los juegos de video. No es que el carro que estaba manejando en el juego se estrelló porque hice una mala maniobra. No, me estrellé porque no sé manejar bien. La virtualización y la forma de hacer virtual todo nos mete en un espacio, en una inmersión que se da. En el periodismo sucede lo mismo. Nosotros tenemos historias para contar, historias maravillosas, pero seguimos narrando de la misma manera como que fuera para cualquier otro. Y el mejor texto es en el que yo me sumerjo. Este es el tema de la inmersión, es sumergirme en la historia, ser parte de la historia, ser yo un personaje más. En el texto, hay un texto lindísimo que se llama Hamlet en la holocubierta, de una profesora inglesa, en el que hace un tratado sobre cómo la narrativa ha ido evolucionando con las tecnologías digitales, y ahora nosotros podemos escoger itinerarios, escoger formas de vivir una historia. Y esto de la holocubierta o la holodeck fue una invención. Ustedes han visto Star Trek. Ahora sacaron una nueva película de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Es una serie de los años 60 con una tripulación que viaja al espacio, pero se pierde. No se pierde, sino que pierde el rumbo y siempre está buscando regresar a su base. Y la tripulación está llena de humanos y alienígenas, y siempre están en pelea con los Klingons. Desde los 60. ¿Ustedes han oído hablar de Star Trek en alguna serie actual? ¿Cuántos de ustedes ven Big Bang Theory? Es una serie divertidísima que dan en el cable, en Fox. Si ustedes pueden comprarse el disco pirata, la colección es entretenidísima. Son nerds, o lo que se llaman ahora geeks. Son PhDs todos, en física cuántica, en astronomía, y solamente hay un ingeniero, es el menor, ¿no es cierto? Pero todos saben manejar la tecnología, la ciencia, pero lo que más les interesa es hablar de los cómics y las series de televisión y las películas viejas. Ellos son fans de Indiana Jones, fans de Star Trek, ellos juegan calabozos y castillos, calabozos y dragones, o sea, gringos puros, pero les encanta Star Trek. Y en Star Trek lo que desarrolla esta serie es una holocubierta. ¿Qué es la holocubierta? Queremos que se cargue bien esto hasta mientras les comento y les explico. La holocubierta es un cuarto que está en la nave. No hay biblioteca. La biblioteca es algo completamente arcaico, es algo viejo, aburrido. Mentira, no es así la biblioteca. A lo menos las bibliotecas viejas, si ustedes pueden ir a visitarlas, uno encuentra maravillas. Pero bien, utilizan en esta holocubierta la nueva tecnología. Y entonces, los relatos clásicos son vividos por los personajes. Entonces, aquí Scott es el primer oficial y Picard es el capitán de la nave.
Pero el que más llama la atención, por ejemplo, es un androide que se llama el señor Data. Este androide le gusta no leer, sino vivir las historias de Sherlock Holmes. Entonces él va a la holocubierta, en vez de sacar el libro, programa la holocubierta para vivir la historia. Es decir, si es que a nosotros nos gustaría vivir la historia de Huasipungo, nosotros escogeríamos el personaje de Huasipungo que quisiéramos ser. Quisiéramos ser Andrés Chiliquinga, la Kunshi, quisiéramos ser el Hacendado, y lo programamos. Y en ese momento, suponiendo que sería la holocubierta, yo quiero ser Andrés Chiliquinga. Programo, y en este momento ustedes se convierten en extras y personajes de la novela. Tendríamos por aquí a la Kunshi, tendríamos por aquí al Hacendado, a los que están construyendo la carretera, y esto se transforma. Y yo, como Andrés Chiliquinga, empiezo a actuar de esa manera. Si es que empiezo a actuar de manera distinta, el programa rebota y se rompe, porque tiene estructurado una línea narrativa y una línea dramática que debo irla cumpliendo. Esto no es otra cosa que los famosos juegos de rol, pero puestos en digital. ¿Qué tiene que ver esto con el periodismo? Tiene que ver muchísimo, porque el periodismo lo único que ha hecho hasta este momento es presentarnos la realidad, no hacernos vivir o revivir esa realidad. ¿Cuántos de ustedes, cuando leen un reportaje o cuando ven un reportaje en la televisión, vuelven a vivir momentos? Muy pocos. Vivimos más momentos cuando vemos las fotos que hemos tomado en el celular, porque las tomamos nosotros, no nos las contaron ni nos las dieron haciendo. Nosotros las tomamos o nosotros las vivimos. Eso es inmersión. Hacia ese destino va el periodismo digital, a ser completamente inmersivo. Y esto tiene que ver con algo que les dijo María Isabel, la participación del ciudadano. Como nosotros somos prosumidores, podemos generar y distribuir contenidos digitales. ¿Por qué? Yo tenía un compañero que era fascinado con la historia de Justin Bieber. Porque para este compañero, él nació en YouTube. Su fama se la dio en YouTube. Y sí, y recientemente, la semana pasada, se presentó en Quito una pianista ucraniana que todavía no ha grabado un disco formal. Tiene como 50 subidas de videos de ella en presentaciones en YouTube. Y recientemente va a grabar un disco de música clásica. Pero ella ha hecho toda su vida de difusión en YouTube. Tiene 1,5 millones cada uno de los videos de visitas. Entonces participa, ya no necesita un intermediario. Entonces nosotros vamos generando esos elementos. Vamos viendo si es que algo se cae. Ahí Scott va a entrar
a la holocubierta. Se está reproduciendo en esa holocubierta, en ese dormitorio, en ese espacio, se está reproduciendo lo que es el control de mando de la nave. Entonces, para Scott, su fantasía, aquí vemos elementos subjetivos y completamente objetivos, es programar su fantasía. Él lo que quiere es ser el capitán del Enterprise y que Picard sea su subordinado. Esa es su fantasía y ese es su relato. Entonces tenemos dos niveles, el de completamente objetivo y el subjetivo, pero además uno complementario. Uno puede crear su propia fantasía. Somos creadores de contenidos. ¿Sí? ¿Cómo vamos con el? Miren, además de entrar a la holocubierta es como cuando uno va al cine, lleva lo que mejor quiere consumir ahí. Ahí está llevando su botella de trago. Cuando uno está en la casa, frente al DVD, viendo su película o escuchando música. You're still lads. Interrupting. I was just coming off duty, and I wanted to see how you were doing. Oh, not at all, not at all. Would you have a drink with me, Captain? Thank you. En este capítulo también se da algo muy transmedia que se llama. Scott es de los actores viejos de la serie de los 60 y lo que está reproduciendo es la nave del 60. Dentro de las narrativas digitales y dentro del periodismo digital hay una fuerte corriente que se llama el periodismo transmedia o las narrativas transmedia, que es hacer que todas las narrativas se vayan transformando y vayan generando algo nuevo. En este caso, miren ustedes, una serie vieja se renueva, utiliza los mismos actores, pero presenta una nueva composición. ¿Sí? Es como que nosotros queramos hacer ahora, no sé, alguna telenovela vieja del Ecuador, o alguna serie, los adorables entenados. Reproducimos y le invitamos a Osvaldo Segura para que sea el papá del nuevo Felipito. Eso es narrativa transmedia. O narrar o ir contando en otro espacio que no es propio del programa lo que ocurre en la serie. Existen infinidad de blogs y de sitios digitales que hablan y hacen análisis sobre Star Trek, sobre la Guerra de las Galaxias, sobre El Señor de los Anillos, sobre Calabozos y Dragones, sobre Superman. Existe un profesor
estadounidense que se llama Henry Jenkins. Él es uno de los fundadores de esta teoría de la narrativa transmedia y tiene un blog que es completamente intelectual y analiza, adivinen qué tipo de serie de la que él es fan. Series que están dando actualmente. ¿Cuál creen ustedes? Serie gringa que vean ustedes. ¿Cuál? Las de los vampiros, ¿no? Los Simpson tampoco. Friends, no. Es fan de Glee. Es fan de Glee. Porque de lo contrario, si me quedo con el lenguaje completamente docto y especializado, la gente que ve Glee no va a entender de lo que hablo. Y si quiero decir que tiene estas cualidades la serie o estos errores la serie, tengo que explicarle en su lenguaje, es decir, hacer inmersión. Vean ustedes cómo vamos cayendo ya poco a poco en varios espacios sobre lo que es la inmersión. Pero también la virtualización, la digitalización nos lleva a elementos como estos, a trabajos como estos. Eva Domínguez, que es una profesora de la Universidad Abierta de Cataluña y de la Universidad Pompeu Fabra y de la Autónoma de Barcelona, es especialista en narrativas de inmersión y encontró unos simpaticísimos y muy buenos sitios de periodismo que utilizan esta narrativa de inmersión y transmedia. Vamos a ver uno de ellos. Este se llama Coal, carbón, sobre las minas de carbón. Es un reportaje extenso, completamente extenso. Y cada uno de estos reportajes tiene su propia web, tiene su propia forma de navegación, tiene su propio itinerario y su imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que no depende ya directamente de un medio tradicional para que lo financie o para producir el reportaje o el especial. No tiene que estar asociado a una gran cadena. En algunos casos sí, hay un caso también recientemente que se está hablando mucho, que se llama Snowfall, que es un especial multimedia que sacó el New York Times sobre una avalancha en los Estados Unidos. Es una historia de cómo vivieron esa avalancha, pero lo presenta de manera distinta, y eso es muy loable, porque cambia completamente la forma. Miren ustedes, ya no tenemos los famosos enlaces, sino que vamos bajando. Todo lo que está relacionado con el carbón. Una Miss Virginia, que sus padres y su familia tienen relación con las minas de carbón, no como dueños, sino como mineros. Los fantasmas que existen en las minas. Los caminos. Pero debemos ver en cualquiera. Veamos la de la Miss. Nacida en el carbón. Y son videos. Esto se demora mucho en cargar, pero vamos. Son videos que nos van relatando desde la perspectiva de cada uno de los personajes. No es el típico reportaje, miren ustedes.
un poquito pesado. Pero la idea es que nos presenta algo más íntimo de los personajes, para que nosotros tengamos una relación más sensible o sensorial, más apegada al arte. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos viendo una película? Nosotros tenemos afecto o desafecto, nos agrada o nos desagrada a un personaje. Eso es lo que hace también el periodismo inmersivo en Internet. Es generar esos afectos para que la historia se vaya desarrollando. En el periodismo tradicional lo que nosotros hacemos es sí contar una historia mucho más objetiva, pero acá tenemos varios elementos sensoriales: el video, el audio, ya desarrollarán los olores, pero esto es importante. Bueno, los olores ya los desarrollaron en los años a principios de siglo, cuando también se desarrolló el cine. Hicieron dispositivos que recreaban los olores que percibían los personajes de la pantalla. Pero hubo gente que se intoxicó, que empezaron vómitos en los cines, entonces dijeron mejor acabamos con eso. Pero eso es también inmersión, ¿se dan cuenta? Es la plataforma digital y los temas digitales, todas las herramientas nos generan sucesos en nuestros sentidos. Entonces, hacia eso apelan el uso de lo digital. La Tierra del Diego. Esto es hecho por Diario El Clarín. Otro, mientras se carga este video. ¿Ustedes saben de dónde es Diego Armando Maradona? De Argentina, claro, pero ¿de qué? No, Messi es rosarino, Bausa es rosarino. ¿De dónde? No, es de Buenos Aires. Es de Buenos Aires, pero él creció en una villa que se llama Villa Fiorito, que es una villa miseria. Esto tiene que ver con cómo están esos espacios donde nació el Diego, la tierra del Diego. Miren ustedes cómo es distinto, solamente incluso en su estética. La cargada del espacio tenía una música. Eso ya nos hace que nosotros nos vayamos metiendo en la historia. La gráfica, el tipo de fotografía que manejan nos hace que nos vayamos metiendo en ese mundo de inmersión, que nosotros participemos. Otro elemento importante también de la participación y de la inmersión dentro de estos espacios digitales es que nosotros escogemos qué es lo que queremos ver. No tenemos un espacio, no tenemos una linealidad que tenemos que empezar por la página 1 y terminar al final, sino que podemos ir saltando y escogiendo lo que nosotros queremos consumir. Ese es un elemento también muy importante al momento de consumir y diseñar productos periodísticos inmersivos. Otro elemento importante también es el uso de muy poco en el mundo, pero hay en estos momentos algunos desarrollos, que es el video interactivo, video en 360 también, y la fotografía en 360. Ustedes tienen unas buenísimas fotos de Giovanni Verde Soto, que es oriundo de Santo Domingo. Estudió en la San Francisco, es artista plástico, ha ganado varios concursos, principalmente
principalmente en Italia, y lo que hace él es eso, en panorámicas. Ese tipo de fotografías son inmersivas, principalmente las tres que tienen ustedes al fondo. Esas fotografías, ¿por qué son inmersivas? Porque estamos acostumbrados a la foto encuadrada, y esta es más exactamente panorámica, y nosotros vamos escogiendo a dónde focalizamos nuestra visión. Eso también es inmersivo, porque nosotros incluso en el formato en el que está la fotografía, que es más grande, entramos un poco, y la relación que tenemos con cada fotografía en formato amplio es de inmersión. Entonces, lo que hacemos con el periodismo inmersivo es participar, ser parte de esa historia, tomarle en cuenta al usuario, al consumidor, para que se sienta parte de esa historia y que sea el protagonista también. Entonces, se están desarrollando muchos trabajos como este, pero también hay trabajos periodísticos que tienen que ver como juegos. En Argentina, el diario La Nación tiene una sección de estadísticas. Las secciones de estadísticas son aburridísimas, porque nos presentan, o cuando a ustedes les han dado clases de estadística, aburridísimo, ¿no es cierto? Y uno les pasan los cuadros o el pastel y se acabó, espantoso. Para la comunicación, eso es morirse. ¿Qué hicieron la gente que está metida en periodismo de datos? Que es periodismo inmersivo. Es hacer que los datos cobren vida. Entonces, entremos al sitio de La Nación. Ellos lo que desarrollan son cuadros interactivos, gráficos interactivos. El Washington Post y el New York Times también tienen su departamento de graficación virtual, en el que uno puede ir jugando con los datos, porque es poner todos los datos de la horrible estadística en una Fusion Tables de Google, en una tabla dinámica de Google, y automáticamente genera gráficos que son completamente interactivos. La Nación Data. Y de esa manera uno hace pedagogía desde la producción, porque explica de mejor manera cómo funciona esa evolución o esa involución. En esto de mapas hay un argentino que tiene, por ejemplo, en digital, en su blog, con gráficos dinámicos y tablas dinámicas, tiene toda la historia electoral de Argentina, desde el primer presidente hasta el último presidente, por departamento o provincia, con gráficos que uno da un clic y se despliega la información. Sencillísimo. Es muy trabajoso, sí, pero es la mejor forma de presentar la información. Por ejemplo, aquí están utilizando simplemente una línea de tiempo. Ustedes pueden encontrar herramientas de líneas de tiempo gratis, como que fuera un Storyfy o como sacarse la cuenta de Facebook, y lo único que hacen es poner la cronología y van incluyendo datos o van incluyendo fotografías. Listo, eso lo hacen dinámico. Miren ustedes acá, las turistas francesas, Soledad Braga, Leonel Aguirre, y avanzamos.
Entonces, esta interactividad que se va presentando aquí me va generando una relación distinta con el usuario, porque yo soy el que estoy manipulando la información y cómo la quiero consumir, es decir, lo hago más lúdico. Eso también es parte del periodismo de inmersión, es pensar en cómo hago que la información sea más, no divertida, pero sí entretenida. Si solamente presento, miren esto de acá, tengo más actividad, ¿no es cierto? Además, doy clic acá y me sale la información arriba, más ampliada. Entonces voy, es como un menú. Es mucho más simpático que presentar solo esto, ¿no es cierto?, que existe en el periodismo tradicional. El titular, el enlace, la foto o el video incrustado y listo. Pero seguimos teniendo una relación hasta acá con la pantalla. Cuando empezaron los de Enchufe TV haciendo sus sketches, sacaron uno que era interactivo, que tenía 2 finales. No sé si ustedes lo vieron. El del cumpleaños. Uno podía escoger el final que quería. Eso es interactividad y eso es inmersión, porque yo participo dentro de esa producción. ¿Se dan cuenta? Ahí lo hicieron muy ingenioso, mucho más divertido, más entretenido. Pero miren todos estos elementos que tenemos acá. Existen el sitio del premio Nobel de la fundación o de la Academia Sueca del premio Nobel. Tiene un espacio infantil en el que juegan. Uno entra a nobelprize.org y hay una parte de juegos. ¿Juego? ¿Cómo puede tener un espacio de juegos la Academia Sueca que da los premios Nobel? Sí, uno juega con los autores. Por ejemplo, de los premios del Nobel de Literatura, uno juega con ellos. Hay una obra del señor de William Golding, El Señor de las Moscas, en el que uno va superando pruebas y va ubicando a los personajes. De esa manera uno aprende. Ya quisiéramos tener un profesor de literatura que utilice este tipo de juegos para entender mejor Humandá. ¿Se imaginan hacer Humandá en periodismo inmersivo? ¿Quién quisiera hacer Humandá? Sería divertidísimo hacer Humandá aquí en Santo Domingo, que hay selva. Imagínense. How'd that one musket? Who do you think gave it to Ghana? Constitution class. You're familiar with them? Is one of Y quiero que vean algo de estos. Algo que les decía también, esto de incorporar elementos de la realidad en la ficción que no se daba, o que lo que hacían muchas series. Hay una serie CSI, por ejemplo, está vinculando mucho los elementos o lo que ha pasado últimamente en la realidad, y eso lo pone en sus libretos. Eso también es parte del transmedia, pero esta serie va un poco más allá. Privileged to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Your thesis had the big sponsors of black hole, accelerated fabrics through time. That's fascinating. Thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Too bad it's wrong.
What do you mean, wrong? You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boulder. No, that can't be right. I don't make arithmetic mistakes. Are you saying I do? Oh, no. No, of course not. It's just, I was thinking, oh, gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another failure. Este elemento del transmedia, la realidad entra a la ficción. ¿Para qué? Para que la ficción sea más creíble. El periodismo en muchos de los casos hace que lo que nosotros estemos leyendo, viendo, no nos parezca tan real, porque no tiene relación con nosotros. Stephen Hawking, los físicos más grandes del mundo, tiene relación y se presta para participar en una serie cómica sobre científicos. Bárbaro, buenísimo. Aquí, ¿quién se podría prestar para hacer algo así? Nadie, porque todos están en sus nichos de respetabilidad. Entonces, en puro teatro, pero es una... Sí, pero funciona, se dan cuenta, funciona. ¿Por qué funcionan tanto el periodismo de farándula? Por eso, porque meten a la gente o al artista como persona normal y cotidiana. Entonces entra en su cotidianidad. Eso también es inversión. Es una mala forma de inversión, pero es inversión. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en periodismo digital es ocupar todas estas herramientas tecnológicas para generar que la persona que está al otro lado de la pantalla no esté al otro lado de la pantalla, sino que esté como en un chat con nosotros, con el producto periodístico, que interactúe, que envíe cosas, que trabaje con nosotros, no en la creación, sino en el consumo. Por eso esta pantalla es completamente distinta a la pantalla de la televisión. Y si ustedes ven, la pantalla de la televisión se está pareciendo mucho más a la pantalla del computador, al browser, al navegador, porque aquí nosotros tenemos interactividad. La televisión lo que está haciendo ahora es copiar esto para que tengamos esa interactividad con la programación. La televisión digital irá hacia eso, pero la inversión está acá. Y existen otros elementos también, el casco de realidad virtual. Algunos de ustedes han jugado con cascos de realidad virtual y los guantes. Es eso, es esa sensación de estar ahí y de poder hacer las cosas. Realizaron cuando fue la captura de Bin Laden, desarrollaron un reportaje inmersivo sobre eso, en el que la perspectiva era de uno de los marines que asaltaron el sitio. Entonces, lo que se veía era lo que se veía en la pantalla era lo que veía el marín. Entonces uno era el marín que entraba y veía. Y uno podía también irse por un lado, atacar, uno podía ir con cualquiera de los elementos de la patrulla. Uno podía decidir eso. Entonces podía decidir tener la información de los que asaltaron directamente, de los que estaban dando servicio, de los que estaban dándoles resguardo, pero con toda la información, con nombres reales, con situaciones reales. Entonces ese periodismo es poco explotado, pero es el que más queda el momento en que nosotros lo consumimos en ambientes digitales. ¿Es muy caro? Sí, es muy caro, pero a la final resulta siendo más barato
y mejor explotado porque permanece mucho más tiempo, porque sería como uno de los documentales que se van pasando y que uno se va repitiendo en el cine o en la televisión, pero en formato web. Eso es lo que hace el periodismo de inmersión, eso es lo que nosotros, o lo que quisiéramos que llegara a tener en la mayoría de medios, con una diferenciación, la información más coyuntural y más rápida que se necesita, pero también los medios están abocados a presentar una información de mayor profundidad y de mayor permanencia. Ya en Twitter, en Facebook, nos enteramos mucho de la actualidad, pero no la profundizamos. Entonces, el periodismo de inmersión nos sirve para eso, para meternos en eso, saber explorar mucho más y conocer un tema a perfección. Si no a perfección, a profundidad. Muchísimas gracias. Preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Sí. En esta nueva era digital, con todo este tema de los audiovisuales, los usuarios, los otros, ¿dónde queda el trabajo de la literatura? ¿Cómo combinarlo? Me parece que se estuviera perdiendo la conferencia en periodistas que tienen que leer más. Claro. Los estudiantes tienen que leer más, tienen que ser más intelectuales. Con esto de lo audiovisual parece que esa parte intelectual, precisamente, y parece que se estuviera alejando, aparentemente. No, para nada. Parece que se estuviera alejando. Para nada. Pero esa es la, digamos que el mensaje a primera instancia. Todo visual, todo dado al lector o a la audiencia, todo ya prácticamente definido. Entonces, desde el punto de vista del periodista, me interesa cuál es el problema con respecto al tema de la literatura. El tema de la literatura es básico ahí porque todos tenemos que saber leer. Y la forma de lecturas ha cambiado completamente con la presencia de los ámbitos digitales. Pero volver al libro o iniciarse desde los libros es importantísimo. Y tener esos saltos entre el libro y pantalla es a lo que nos aboca los tiempos. Yo me he visto, a mi pesar, la mayoría de las películas de Harry Potter, pero no he ido al libro. He visto cómics, pero no he ido al libro. Del Señor de los Anillos me vi todas las películas, me leí los libros. Y uno encuentra riquezas en cada uno de los formatos, en el salto. Uno ya sabe de qué va. Yo me he visto, de las que más me he visto casi todas las versiones de la Isla del Tesoro. Me he visto desde dibujos animados hasta la de Orson Welles, todas. Y siempre vuelvo a la novela. ¿Por qué? Porque en la novela es donde mejor se mantiene el misterio, donde mejor se mantiene la narración. Se parte desde ahí a los demás formatos. Y eso es la narrativa transmedia. No es abandonar uno de los espacios por otro. No es decir, es que como ya salió la película no me leo el libro. Es como salió la película, me leo el libro. Otro ejemplo. Ustedes vean El nombre de la rosa. La película El nombre de la rosa. Es buenísima. Quizá una de las mejores adaptaciones de una obra literaria. Pero cuando lean la novela, se van a dar cuenta que
hay una riqueza brutal, pero que es distinto. Es distinto. Uno dice, sí, ese es Alzo de Mérito, sí, ese es el básquet, sí, pero Jorge de Burgos no me parece que era así. De ahí todo está bien. Sí, uno puede tener esas pequeñas diferencias. Lo que me pasó a mí cuando vi, mientras llega el día de Camilo Luzuriaga, con la novela Mientras llega el día de Juan Valdano. La novela es excepcional. La película no es mala, pero no llega a los niveles que tiene la película. Pero visualmente nos muestra un poquito distinto la colonia, nos muestra lo que no nos puede mostrar el libro. Entonces son complementos. Son complementos. Es como cuando uno se pone una ropa. Prefiere ir vestido de una manera a ir vestido de otra. Son los complementos los que vamos saltando. Y aquí en la narrativa transmedia sucede eso. Tenemos que ir consumiendo todos los otros elementos, todos los otros formatos para ir comprendiendo toda la obra. Por eso yo les puse esto de descodificar. Scott, en la primera nave, en el primer Enterprise, no había oro cubierto. Ni siquiera había espacio para el entretenimiento. Entonces, si ustedes ven Star Trek, en todos los capítulos de las películas, nunca hay espacio para el entretenimiento. En Star Trek, la nueva generación, hay un espacio donde ellos pueden. ¿Por qué? Porque ya se toman en cuenta las formas del estrés, la presión, y de esa manera tienen que liberarse o recuperar ciertas historias. Pero la literatura siempre está ahí, porque nos da los parámetros de conocimiento humano. Gay Tales utiliza la literatura, los elementos literarios para el periodismo. Lo hace García Márquez, lo hizo José Martí en su momento, incluso Rubén Darío con sus crónicas, y está todo ahí. Entonces nos da esas nuevas sensibilidades. Por eso utilizamos esa forma de narrar de la literatura para aplicarla al periodismo, porque el momento en que nosotros despersonalizamos la narrativa periodística, no afectamos sensibilidades y no hacemos que la gente se sumerja en nuestra narrativa. De lo contrario, no. ¿Por qué lo audiovisual pega mucho más que lo que leemos? Porque lo estamos viendo y son espacios que hemos vivido. Pero el momento en que estamos leyendo algo, esa recreación tiene que suscitarnos, como en la novela de Proust, En busca del tiempo perdido, cuando Swann compra una Magdalena y evoca toda su vida. Es esos dolores, disparar esos momentos. En política lo utilizan mucho, también ese transmedia, es tocar la tecla perfecta para que el votante vote por mi candidato. Completamente subjetivo, las elecciones no son objetivas, es los afectos que tengo yo con mi candidato, nada más. Pero es sensibilidades. Por ahí va también el periodismo, ver la sensibilidad que voy a afectar para que consuman y la gente se inmiscuya en eso. Y eso lo saca mucho el arte principal, no solamente el periodismo. Como les decía, ustedes tienen esas buenísimas fotos de Giovanni Verde Soto, que tiene sensibilidad, una sensibilidad distinta, pero hay sensibilidad. Preguntas. Jóvenes, más preguntas que tengan para el Magister Pablo Escandón. Bueno, sí, con el periodismo de inversión se perdería la profundidad de la información que ha sido el principio básico del periodismo. Para nada. Lo que haces es profundizar más, porque vas desde tu subjetividad a comprender más ese mundo objetivo y desde ahí a tener una opinión sobre lo que está ocurriendo. Todo el mundo, ustedes saben qué está pasando en Brasil actualmente. ¿Han escuchado? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Protestas por qué? Solo por el alza de los pasajes.
cosas. Con la educación, el proceso de... ¿Se dan cuenta? Es un detonante. Les tocaron una tecla que no les podían tocar. El pasaje. Le están subiendo el pasaje del transporte y se están gastando todo para el mundial. Ah, no me jodan. Lo mismo le sucedió a los españoles. Entonces, esa fase de indignación es la que aflora en el periodismo. Miren este trabajo que les digo de esta plataforma Clint. Un trabajo completamente que yo no me había puesto a pensar sobre un closet y todo lo que puede generar un closet ordenado o desordenado. Esto para información pública de ciencia y tecnología, perfecto, completamente adecuado. Greenpeace detectó 11 sustancias que son comúnmente usadas en las industrias textiles mundiales. Contaminan el agua y también nuestra salud y la calidad de vida. Explora este closet y descubre una selección de ellos. El closet tóxico. Miren que es video. Es una fotografía. Miren, este es muy sencillo, pero ¿por qué es inmersivo? Porque nosotros vamos escogiendo los elementos. Es mucho más selectivo, es básico, miren, son solamente fotografías. Esto lo podemos hacer no con esta plataforma, sino con un PowerPoint, con un Prezi. Contar una historia con Prezi, ¿qué medio lo ha hecho? Nadie, porque les parece que es completamente básico. No es básico, lo que pasa es que no saben narrar con Prezi. Entonces, además porque tiene que participar la persona. Uno en el Prezi puede escoger de otra manera el itinerario que no es tan lineal como en el PowerPoint. Entonces, aprender a narrar de manera diferente. Y eso nos enseña la literatura, la buena literatura y la mala literatura, también nos enseña a saber cómo narrar y cómo no narrar. Uno de los escritores más grandes de América Latina, Juan Carlos Onetti, leyó de la gran literatura, leyó la poesía de Sor Juana Inés, leyó El Quijote y el Facundo. De ahí él leía novelas policiales, las más baratas que podía encontrar en las librerías, y novelas románticas, tipo las de Corín Llano, porque él decía que esas le enseñaban a escribir. Y él tiene una literatura completamente opuesta a todos esos tipos de literatura. Entonces uno va generando y va creando lo que quiere, también pensando en crear un mundo para que el lector se zambulla.
El momento en que nosotros pensamos en una historia periodística, piensen en que ustedes están construyendo una piscina. Quieren que sea una piscina en la que la persona se quede durante mucho tiempo, o la piscina polar que uno entra, se mete después del sauna y sale. Piensen en eso, en ese tipo de inmersión. En la inmersión rapidísima o en la inmersión que uno puede quedarse largas horas como que si fuera el jacuzzi de la casa, la rutina de la casa, y se queda por siempre. Eso es el periodismo. El periodismo de actualidad, la piscina polar, y el periodismo de mayor profundidad, la tina de la casa donde nosotros descansamos y estamos a gusto. Periodismo de inmersión.